Ujú. Eso es lo que yo también te iba a decir, que las Epson son de mejor calidad. Tengo eso del colegio, para mí es espectacular. Hola, buenas tardes. Hola, Alexandra. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Ahora sí, 100% recuperada. Te cuento que sí. Hola, buenas tardes. Te cuento que sí, porque hoy que tuve que ir a firmar unos papeles a la universidad, tuve la oportunidad de irme a comer un ceviche con harto ¿Ya? limón, bien encurtido. Y eso me despejó muchísimo. Yo suelo hacer eso después de una gripe, ¿sabes? Comerme un ceviche bien puesto. Esa es la suerte de ser manaba, ¿ves? No sé. No, esa es la suerte de ser manaba, ¿ves? Tener 50% de ser manabo porque a los manados nos encanta el ceviche, bien curtido. Entonces, hoy gracias a, No, mucho no limón, mucho... sabes, no te gusta? ¿No te gusta? No. ¿No? Bueno, es que verás, ¿por qué digo esa es la suerte de los manadas? Porque los ceviches, por lo general, los ¿Ya? hacen con una base de agua, ¿sí? Claro. El ceviche manaba, en cambio, lo hacen a base de jugo de naranja. Entonces, es jugo de naranja con un poco de jugo de limón, ¿sí? Y lo complementa. Entonces, es bastante vitamina C. Y por eso es que Claro. digo, me acostumbro, porque eso acostumbro a comer esto de aquí después de pasar un proceso gripal, precisamente porque está cargado de mucha vitamina C. Así es. Como una Entonces, buena medicina casera. es como una medicina casera, digamos, para cerrar el proceso, ¿ves? El proceso de congestión. Además que eso de ahí te limpia bastante toda la parte eh, nasal, y eso Claro. me hizo, digamos, sacar lo último de, de este proceso, ¿ves? Entonces yo dije, no, tengo que ir a comerme un ceviche, aprovechando que estaba en la calle, y estuvo muy Claro. bueno realmente, estuvo muy bueno.
No, porque fíjate que no todo el mundo hace el ceviche de esta forma, ¿no? Y aquí lo encontré. Porque si no me toca agregarle limón, ¿ves? Y decirle, tráigame un vaso de jugo de naranja y yo me lo preparo y sácale el ¿Y en agua. dónde fue, Miss? ¿En dónde la encontró? En Urdesa, en la cevichería. Muy buena, No, muy buena. no sé dónde queda ubicado. En Urdesa, por TV Cable, en la Víctor Emilio Estrada, en una esquina está el Sí, edificio sí. Por de Plaza TV. Triángulo, después. Bueno, Plaza Triángulo está unas cuadras más allá. Ah, claro. Sí, ajá. Ahí fui y un amigo mío de la universidad que le pedí auxilio y le dije, ven a verme para que me lleves a la universidad. Y me Ya. vino a ver y entonces me fui con él y conversamos y todo y nos comimos, ¿tienes ganas de un ceviche? Le digo, pues tengo ganas de un ceviche porque quiero quitarme esta, esta gripe, ¿no? Y entonces me dijo, sí, sí, vamos a comernos un ceviche. ¿Qué te parece aquí en este lugar que sí queríamos ir hace mucho tiempo? Unos primos míos fueron, pero los primos míos fueron, pero me dijeron que es súper bueno y todo, pero no había ido, entonces fui. ¿Para qué? Muy, muy bueno, muy recomendado y precios baratos, no es muy caro. Claro. Están muy bien, están muy bien. La atención muy bien y las bioseguridades también, están muy bien. Entonces, eh, recomendable, ¿ves? Así que si alguien quiere comerse un buen ceviche, tiene que pedirlo criollo, ¿sí? Criollo, porque ese es, digamos, porque hay de varios, ¿no? Hay con maní, que es el de Puerto Viejo, ¿verdad? Perdón, el de Jipijapa, Claro. ¿sí? Que es con maní. Y hay otra versión que es, ¿cómo es que se llama? Leche de tigre, me parece que es. Leche de tigre. ¿Sí? Alexandra está horrorizada porque nunca en su vida ha visto eso. No, nunca he probado. Bueno, te cuento que esa leche de tigre yo me lo averigüé, me lo conocí hace poco porque una amiga tenía también un local con su esposo y su Ya. esposo hacía este famoso leche de tigre. No lo he probado porque a mí no me gustan todos los mariscos, solo algunos, ¿no? Entonces yo como siempre ceviche de camarones. Ese es el que como. Y bueno, y acá nos comimos un corviche de pescado que tampoco es de mi fascinación, pero estaba muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho. La verdad es que la Bueno, eso. cocina muy recomendado, así que quien quiera irse a dar una vueltecita por ahí, está muy recomendado. Bueno, bonito, barato, buena atención, sí, y pasar un rato ameno, porque la verdad es que yo me lo pasé fantástico, este, en el almuerzo, así que, este, eso es un poquito también importante, ¿ves? Porque disfrutar una buena comida con una buena Una buena conversación y una buena compañía. compañía. Claro que sí. Entonces, Claro. sí. ¿Para qué? Muy bien. Y el local estaba bastante concurrido. Está bastante concurrido. Pero bueno, ya estamos, ya estamos aquí en nuestra clase. ¿Por dónde nos quedamos? ¿Ya estas de las excepciones ya lo vimos? ¿Dónde está Stephanie que no me ha llegado hoy día? ¿Por aquí nos quedamos? ¿Por dónde nos quedamos? No está Stephanie. No venía Stephanie, qué raro. Me parece, déjenme ver, porque yo tengo aquí su clase. Aquí está Stephanie, ya ves, ya llegó. A ver, vamos a ver. Estamos con, ustedes son el 8:15. Estoy con ustedes en un ratito. Este no es el 8:15. Este no es el 8:15. Ya estamos en las excepciones y las terceras.
Ya, ahora sí, estamos en las excepciones. Bueno, hasta que terminen de conectarse sus otros compañeros, bueno, vamos un poco a recordar lo que nos encontrábamos viendo, ¿no? Este tema de... este tema de las excepciones, ¿no? Ya para cerrar, digamos, este tema de las excepciones. Entonces, bueno, habíamos revisado qué era lo que se podía presentar como excepciones a la coactiva, y habíamos dicho que teníamos estas 10 causales en donde el COGEP acogía estas situaciones que podían ser la excepción a la coactiva, ¿verdad? Entonces, habíamos visto la inexistencia de la obligación. No existe obligación y no hay tributo sin ley, es decir que si no existe una tipología o una tipicidad o el hecho generador, ¿verdad?, que habíamos visto, que es digamos, la base fundamental para la existencia del tributo, pues entonces no podíamos hablar de un tributo. O sea, estamos hablando de algo que no existe y que, en definitiva, no puede haber obligación de cobro ni obligación de pago. ¿Okay? La extinción total o parcial de la deuda, ¿sí? Sea por cualquiera de los modos de extinguir las obligaciones, también pueden dar paso a una excepción, ¿sí? Es decir, a que el juez reconsidere el pago de esa deuda. Es decir, que diga no procede y por lo tanto se da de baja ese procedimiento coactivo. También habíamos hablado de la incompetencia del funcionario ejecutor, ¿verdad? Entonces, es decir, de la administración tributaria. Y bueno, aquí, de hecho, traté este tema también en la mañana con sus compañeros, les comentaba, ¿no?, que quizás nos resulta extraño hablar sobre la incompetencia de un funcionario ejecutor. Y yo les decía que no era, que en realidad la situación que se podía producir es que resulta ser que tanto en la ley, en el Código Orgánico Tributario, ¿sí?, y en materia de la Contraloría General del Estado, ¿sí?, en sus normativas nos dice o nos remite que para los procedimientos coactivos, en el caso de que alguna institución no tenga el ejercicio de la coactiva, ¿sí?, a través de ellos podrán, digamos, a través de sus coactivas podrán perseguir estas obligaciones. Entonces, podría llegar a ser el caso en el que Se fue la Miss. Así parece. Parece que sí. Ahí llegó de nuevo, creo. No se la escucha, doctora. Tiene apagado el micrófono. Bien, pero sí está grabando. Bien, entonces, ahora sí me escuchan. Ahora sí, doctora. Perfecto, gracias. Bueno, entonces yo les comentaba y les decía que podía haber esta incompetencia del funcionario ejecutor, ¿verdad? Por ejemplo, que nosotros pensemos que en alguna entidad, digamos, podría recaudar a través de otra entidad, ¿sí?, que por razones de que no tenga la competencia, ¿no?, asignada por la ley. Recuerden ustedes que las competencias están en la Constitución y en las leyes, ¿verdad? Y claro, sí puede darse porque, por ejemplo, ¿sí?,
Yo les decía, cuando veíamos el tema de la coactiva, yo les explicaba y les decía, no es fácil para el Estado instrumentar estos juzgados de coactiva, ¿ya? Entonces, cuando no se tienen, sí, hay que buscar una solución para ello. Y aparte de eso, también puede darse el caso, sí, en el que al no tener implementados y tener la competencia, pues se vuelve difícil, digamos, hacer la recaudación y tal vez recurra a otra entidad como diciéndole, tú puedes iniciarle el proceso coactivo y quizás eso pueda estar declarado como incompetencia, ¿no? O haber alguna delegación, sí, que también se haya hecho en materia de, del procedimiento de ejecución coactivo, ¿sí? Y que no sepamos y pensemos que debemos de contestar aquello que alguna entidad nos haya, digamos, iniciado como procedimiento coactivo. Entonces habría que analizar, digamos, ese caso y que si es posible de que se produzca, ¿no? El de ilegitimidad de personería, no soy yo el representante legal de esa institución y por lo tanto no debería de ser yo no debería ser yo el demandado, sí, o iniciado este auto de pago a través de este procedimiento de ejecución y me voy a excepcionar a decir no soy yo, ¿ya? El hecho de no ser deudor directo o responsable de la obligación exigida, pues entonces se exigirá la obligación a su principal, es decir, al deudor principal. Encontrarse pendiente de alguna resolución, eso ya lo vimos y lo analizamos y dijimos, bueno, pues si está pendiente una resolución, no se puede dar inicio a ningún auto de pago, ni a la emisión de un título de crédito, porque está pendiente de resolverse una situación así, digamos que tenemos las de perder, ¿no? Pero tiene que estar resuelto. Igual los recursos, ¿no? El recurso de revisión, de oficio o a petición de parte. Hallarse en trámite de petición de facilidades de pago, ¿sí? O que no se han vencido las cuotas, ¿sí? Si no se ha vencido la cuota, pues entonces no se ha configurado el plazo o el tiempo y finalmente eso tampoco va a poder dar inicio al auto de pago o al procedimiento de ejecución coactiva. Haberse presentado una demanda contenciosa, es decir, una acción contenciosa tributaria, en donde le quita absolutamente ya toda la competencia, la parte administrativa, ¿sí? Hasta que se resuelva en sentencia, ¿sí? Y solo ahí podrá o retomarse el proceso coactivo iniciado, ¿verdad? O, en su defecto, dar inicio a ese procedimiento. La duplicación de títulos, sí, es decir, sí pasa muchísimo, les comentaba hoy en la mañana también a sus compañeros y les decía, sí se ha visto casos en el que, y pasa muchísimo, en el que a veces se emite más de un título de crédito sobre la misma obligación tributaria. O sea, hay que estar muy pendientes de eso, ¿no? La nulidad del auto de pago o el título de crédito en relación a las formalidades y las solemnidades que para el efecto ha establecido la ley en la emisión de estos documentos. Entonces, con eso cerramos el tema de las excepciones, ¿sí? ¿Cuáles son las situaciones en las que puedo ir a juicio y puedo ir ante el juez a decirle, oiga, es que la administración tributaria ha iniciado de manera equivocada el procedimiento de ejecución, por lo tanto no lo puede realizar, ¿sí? Aquí están las 10 razones para poder hacerlo. Bueno, ahora nos toca ver el pago por consignación. Cuando nosotros revisamos nuestros modos de extinguir las obligaciones, ¿sí? Habíamos hablado de las distintas formas de poder pagar las obligaciones tributarias, ¿verdad? Y dijimos, bueno, el pago debía de reunir algunas condiciones, ¿no? ¿Dónde debo hacer el pago? ¿A quién le debo hacer el pago? ¿Con quién debo pagar? ¿Cómo se debe hacer? Y bueno, y se presentaban algunos requisitos y algunas situaciones, ¿verdad?
pero también habíamos establecido que podía darse el caso en el que la administración tributaria se niegue a recibir un pago, ¿ya? Pues entonces, a eso, digamos, a ese no recibir el pago, ¿sí? El contribuyente puede acceder mediante la vía judicial para iniciar este proceso de consignación. ¿A través de qué? A través del procedimiento sumario, que lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Que ya sabemos consta de 2 fases y de qué, cuáles elementos pues, concurren en este procedimiento. Sin embargo, como bien dice aquí, cuál es su procedencia, ¿verdad? Bueno, vamos a leer un poco qué es lo que dice Ospina al definir lo que es la consignación, ¿no? Es cuando el acreedor no comparece o se niega injustamente a recibir el pago, ¿verdad? Y consiste la consignación en que el deudor o quien esté autorizado para pagar por él, ¿verdad? Por el deudor, hace de la cosa debida en manos de un depositario designado por un juez. Es decir, necesito, y desde ya en la definición, yo siempre les digo, nos da algunos elementos, ¿verdad? Importantes, y bueno, en esos elementos nosotros podemos ver que nos dice, bueno, tiene que estar frente a la presencia de un juez. Sí, es decir, ya nos dice, hay una acción judicial, ¿ya? Entonces, debemos ejecutar, ¿ya? Entonces, muy bien, en virtud de eso y de un depositario, ¿no? O sea, es decir, una persona que se va a encargar de ese depósito. Muy bien, ¿cómo se hace aquí en el Ecuador? Pues bueno, el Consejo de la Judicatura pues será quien define una cuenta en la que se consigna y ¿a nombre de quién? A nombre o a beneficio de la administración tributaria. ¿Sí? Llámese servicio de rentas internas, municipios, GATS, empresas públicas, ¿sí? O cualquier tipo de entidad de excepción, ¿no? Eso ya lo vimos también en la parte sustantiva. Muy bien, entonces, ¿cuál será esta procedencia? Pues en primer lugar, esta forma de pago, ¿verdad? Opera cuando la administración se niega a recibir el pago, es decir, no quiere hacerlo. Pero van a darse cuenta ustedes de que esta de aquí casi no se cumple, ¿sí? Por una sanción que puede ocurrir, ¿no? Bien, es el titular de lo contencioso tributario, o sea, es decir, el Tribunal Contencioso Tributario es el competente de conocerlo, ¿sí? Como acción especial, ¿sí? Y por lo tanto, mediante el procedimiento sumario. La constatación se realizará en la cuenta bancaria que se señale por parte del Consejo de la Judicatura. Muy bien, ¿cuáles son las partes procesales? El legitimario activo, ¿sí? O el activo para ser el legitimario pasivo en el proceso de la administración tributaria será pues el demandado, ¿no? Y en el caso del sujeto pasivo, para ser el legitimario activo, en el proceso será pues este contribuyente u obligado actor de esta causa. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se sustancia ese procedimiento sumario? Pues bueno, ya lo habíamos revisado anteriormente y vamos a recordar cuáles son las fases. Tenemos 2 fases, ¿verdad? Tenemos 2 fases en las que nos permite ver, denme un segundito. Bien, volví. Bien, entonces este trámite sumario, decíamos, tenemos una primera fase en donde tenemos pues las excepciones que hayan sido planteadas en esta en fase de oposición, ¿verdad? El saneamiento que se pueda dar en el proceso, el objeto de la controversia y la conciliación de las partes. Esta es la primera parte que por lo general se sustancia en el procedimiento sumario.
Y en la segunda fase tenemos un debate de pruebas, anuncios de prueba, ¿verdad? Alegatos iniciales, y las prácticas de las pruebas. Es decir, que vamos directamente a probar. Y aquí, en el pago por consignación, realmente no hay que probar absolutamente nada, ¿sí? Sino que es solicitarle al juez que permita hacer la consignación en virtud de que las partes no han encontrado una conciliación y que se prefiera pues realizar. ¿Cuál será el efecto principal que necesitamos obtener con este pago por consignación? Es decir, que se corten estos intereses, ¿verdad? Que por mora se puedan ir generando a la falta de poder llegar a un acuerdo con la administración tributaria. Para eso es este pago por consignación. Lo vimos cuando vimos los modos de extinguir las obligaciones. Entonces, sabíamos que tenía que sustanciarse a través de un procedimiento, y el procedimiento que el COGEP establece es el procedimiento sumario. Bien, entonces con eso nos queda claro este pago por consignación. Muy bien, entonces vamos a ver el procedimiento y paso a paso en relación a esta consignación. Es una acción especial, ¿sí? Está definida dentro de nuestro código. No requiere previa resolución administrativa, es decir, no es que tiene que decirme en una resolución, yo le rechazo el pago, ¿sí? Parcial o total, ¿ya? No lo necesita, y por eso les decía, no es que yo tengo que tener ese requisito previo. Recuerden ustedes que el requisito previo siempre para impugnar en la vía contenciosa, sí, pues tengo que tener siempre una resolución de la administración tributaria. Ese es el requisito, ¿verdad? Que nosotros dijimos, ¿no? Entonces se pregunta examen de ley. Miren que yo a veces doy mis disparos al aire, ¿no? El que la agarró, bien por ellos. Si no, ya después no diga, ¿ves cierto que en un video dijo que iba, iba a tomar esta pregunta en examen? Y también les dije, sí, que este procedimiento contencioso tributario que era un procedimiento de control de legalidad, ¿verdad? Es decir, que hemos cumplido con las normas y la administración tributaria y el contribuyente ha cumplido con las normativas, ¿verdad? Entonces, en este caso, de la consignación estamos hablando de un tema totalmente diferente, ¿sí? Porque no necesitaré yo tener un control de legalidad, sino que es la intención de buena fe, ¿verdad? De realizar el pago a la administración tributaria, y que la administración tributaria no lo quiera realizar. Entonces se da ante la negativa de un recaudador tributario a recibir el pago de un tributo en todo o en parte. Se depositará pues este valor, ¿sí? Que a su propio criterio pues asienta la obligación tributaria y realiza su propia liquidación. Es decir, ese contribuyente dice, de mi liquidación, ¿sí? Que está aquí, señor juez, yo voy a consignar este valor porque considero que este es el valor que debe de ser cancelado a la administración tributaria fulana. Sin embargo, no se me ha aceptado ese pago. Realizado, pues, el depósito debe hacerlo en una cuenta que designe el Consejo de la Judicatura. Está asignada ya unas cuentas, ¿sí? En el Consejo de la Judicatura para consignaciones de este tipo. Realizado, pues, este depósito, presentará su demanda ante el tribunal. Fíjense ustedes, presentará la demanda ante el Tribunal Contencioso Tributario a quien hiciere sus veces, acompañando el comprobante de la consignación. ¿Sí? Y deberá cumplir con todos los requisitos, esa demanda deberá cumplir con todos los requisitos de ley, ¿sí? ¿De qué ley? Del COGEP, ¿sí? Nuestro artículo en donde establece pues, todos los requisitos. ¿Qué requisitos? Tengo que decir cuál es la autoridad, ¿verdad? La descripción de esa autoridad o la identificación de esa autoridad, la identificación del actor, ¿sí? De qué legitimario activo, el RUC, que indudablemente en términos de derecho tributario, pues será vital e importante determinarlo, ¿verdad? Más que en otras demandas, pero también nos lo solicitan en otras demandas. Fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, anuncios de prueba, ¿sí?
Porque claro, ahí le voy a decir, oiga, señor juez, es que esta liquidación es distinta a la que tiene la otra parte, y la otra parte va a decir, sí, es que el señor se le ha olvidado que me debe esto, ¿no? Muy bien. La solicitud de acceso judicial a las pruebas, el anuncio de las pruebas, ¿verdad? ¿Qué pruebas va a presentar? La pretensión, que es la de consignar y de pagar y de cumplir la obligación. El procedimiento pues será el procedimiento sumario, que sabemos perfectamente, también tenemos que definirlo. Y finalmente las firmas de las partes, ¿no? Y cualquier otro requisito de ley que pueda pedir cualquier normativa, digamos, relacionada a la consignación, pero en este caso no hay más requisitos. Se dará una citación al demandado y darán 3 días para que responda su oposición a la presentación de esta demanda. Contestada la demanda dentro de 5 días, se abrirá la causa prueba. Y concluida la prueba, el tribunal pues pronunciará su sentencia de manera oral, ¿no? Aceptando o rechazando la contingencia. El dinero depositado deberá ser acreditado en la cuenta de la administración tributaria, es decir, se trasladará, ¿no?, de esa cuenta que el Consejo de la Judicatura ha asignado y le dará el beneficio a la administración tributaria, ¿sí? Y hecho el pago, se extinguiría la obligación, ¿sí?, de así serlo, ¿no? Y el funcionario, fíjense ustedes que aquí viene algo importante, el funcionario será condenado al pago de costas por haber actuado bajo falso razonamiento al momento de recibir el pago, es decir, cuando se le da a favor el tema de la consignación. Es decir, hay una sanción. Y es completamente lógico, porque como yo les digo, no pueden haber abusos, ¿verdad? La administración casi nunca se arriesga a esto de aquí, a que se le consigne el valor. No he escuchado ni visto, digamos, casos dramáticos en ese sentido, ¿sí? Pero, digamos, el legislador lo incorpora y dice, esta figura también puede suceder en lo tributario, ¿no? Y hablamos de una consignación especial, y aquí hay que estar atento porque también puede ser pregunta de examen, ¿verdad? La denominada consignación especial, que se produce cuando dos o más administraciones pretenden el pago del mismo tributo, ¿sí? Ustedes recordarán que yo siempre les pongo un caso en donde digo, hay un terreno en donde están en la parte limítrofe, ¿verdad? Y dos cantones tienen, digamos, jurisdicción y competencia sobre el cobro de esos tributos. Están en desacuerdo, sí, porque unos dicen que, por decir, el señor tiene 200 metros, ¿sí? Y cada uno dice que le debe sobre los 200 metros, ¿sí? Entonces no puede ser porque muy probablemente o es 100 y 100, o hay que medir si es que es 80, 85, ¿sí? Y la diferencia al otro terreno, ¿no? Entonces puede producirse esto de aquí y también podrá darse el caso de la consignación especial, ¿sí?, cuando se trate de este tema de dos administraciones que puedan estar en disputa de un mismo tributo. Ahora, se sigue el mismo procedimiento, excepto, fíjense ustedes, tiene una excepción, el término de prueba que tenía yo 5 días en el procedimiento sumario, se lo va a duplicar, es decir, le va a dar 5 días más, es decir, un término de 10 días, sí, en vez de 5, para la práctica de las pruebas, ¿no? Y claro, eso es completamente lógico, ¿no? Porque hay una disputa de administraciones, entonces ahí significa que las liquidaciones están más realizadas y claro, el tercero contribuyente pues se va a ver absolutamente afectado porque va a decir, yo no puedo pagar de más aquí o de más allá, ¿sí? Les pago lo que yo considero frente a los límites que les corresponden a cada uno de ellos, les consigno, ¿sí? Y pues si es más o menos, pues entonces que entren en disputa las dos administraciones. Y eso lo resolverá el juez. Entonces fíjense ustedes, ¿no? Lo maravilloso que es este proceso de consignación dentro de nuestro derecho tributario. Bien, vamos a avanzar con el tema de los recursos. Vamos a ver el tema de los recursos en donde, bueno, nosotros sabemos que tenemos
la manera de poder presentar, ¿sí? Alguna objeción, ¿no? O algún desafío, o alguna diferencia, digamos, en lo que se nos pueda resolver, ¿no? En la sentencia o en el procedimiento judicial que, digamos, estamos llevando, ¿no? Entonces, estos recursos, ¿sí? Y bueno, vamos a ver en principio el recurso de queja, déjenme ver, sí, no, el recurso de apelación y el recurso de queja. Tengo primero aquí el recurso de apelación y tengo aquí el recurso de queja. Son los recursos que nosotros tenemos. Entonces vamos a definir el tema de los recursos. Son el motivo de defensa previsto por la ley para impugnar los actos autoritarios surgidos en un procedimiento judicial con los que no está conforme y que tiendan a lograr la revocatoria o ratificación de dichos actos. ¿Ya? Entonces, sobre esta definición, identifiquemos cuáles son los elementos que se establecen en relación a estos recursos que vamos a tratar. Los elementos son un acto administrativo previo, ¿verdad? Un acto lesivo para un particular, un interés jurídico, ¿sí? Lesionado, que corresponde a un derecho subjetivo, eso ya también lo vimos, ¿verdad? Sobre los derechos subjetivos de los contribuyentes. Luego, la previsión en la ley, ¿sí? Debe existir la vía legal, es decir, debe existir el mecanismo para llegar a que esto se resuelva, ¿sí? Una instancia de parte, es decir, solo solicitado por una parte, puede ser solicitado por una de las partes. El procedimiento administrativo, ¿verdad? Y el mantenimiento de la legalidad. Muy bien. Siempre en el marco de la ley, ¿no? Bien. ¿Qué clases de recursos entonces podemos tener? Como sabemos, por regla general, hablamos de los recursos horizontales que serán resueltos por el mismo juez y los verticales que serán resueltos por un órgano superior. Entonces, horizontales sobre el mismo juez y verticales cuando tiene que subir la causa a otro nivel, digamos, de juzgador, ¿no? O de órgano superior. ¿Qué principios deben de abordar estos recursos? Pues bueno, básicamente los mismos, ¿no? Que ya hemos podido ver dentro de nuestros procedimientos, ¿no? Es decir, la legalidad objetiva, la protección de los intereses de los administrados, ¿no? Los derechos subjetivos, ¿no? La oficialidad se puede iniciar a petición de parte, es decir, puede ser, mejor dicho, debe de ser recurrido por una de las partes. La verdad material, ¿sí? El juez debe tomar en cuenta todos los elementos posibles, no solo los alegados por las partes, para tomar pues, una decisión justa, evaluar todo el proceso, ¿sí? En conjunto, o sea, es decir, en la materia procesal y en la materia propia técnica del derecho tributario. La informalidad, sí, que se deben establecer pues, el mínimo de requisitos para que el recurrente acredite los presupuestos de sus agravios, ¿no? Entonces también ese debe de cumplir. No debe ser informalidad, sino la formalidad, ¿sí? De los requisitos que debe de reunirse para poder acceder a este tipo de recursos. Bien. El recurso de apelación, ¿sí? Que es la elevación que un juez inferior o autoridad administrativa inferior hace ante su superior jerárquico para que revise las decisiones o las resoluciones que hubiera tomado ese juez inferior, ¿no? Ese es, digamos, nuestro recurso de apelación, ¿sí? Bueno, no estoy de acuerdo y por lo tanto que pase a revisión de otro juez que será quien difiera o quien ratifique
lo actuado, ¿no? ¿Qué trámite en el contencioso tributario podrá darse, ¿no? Bueno, es rígido y sencillo, ¿sí? Envía el proceso original por el inferior y recibido por el tribunal, ¿verdad? Se pronunciará en sentencia en el término de 10 días, me da 10 días para absolver la apelación. Se indica en una de las tres salas previo sorteo, es decir, se indica cuál es el juez competente. En las tres salas, ¿sí? Recuerdan ustedes que ayer creo que dije son tres salas. Aquí está la confirmación. Es similar al procedimiento sumario, ¿sí? Es bastante rápido. Habrá una investigación oficiosa de los hechos, razón por la que el tribunal pues establece las prácticas de las pruebas, ¿no? Sobre la queja, ¿sí? Sobre el trámite o la queja infundada que pueda darse dentro de lo que corresponde al recurso de queja, ¿sí? Se hará ante el contencioso tributario, se puede aplicar una multa, fíjense ustedes, es sancionatorio, ¿sí? Alrededor de 40 a 400 dólares al quejoso, ¿no? Se le podrá imponer esa multa en el caso de que sea infundada, ¿verdad? Y las sanciones pueden darse, digamos, un perjurio o algún recurso de calumnias, ¿no? Que pudiera tener al lugar, ¿no? Es decir, que puede irse a quien se le ha planteado la queja, hacer que se le indemnice en el caso de que no lo gane, ¿no? Muy bien, este recurso de queja, ¿sí? Se produce con el ejecutor, ¿verdad? Que se negare a recibir un escrito de excepciones, ¿sí? O retarde injustificadamente la remisión de las cargas del proceso o del proceso coactivo, o de las excepciones o que queda notificado, ¿sí? Quien no suspendiera el procedimiento de ejecución, el perjudicado podrá presentar queja ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, ¿ya? Y, digamos, estos son los hechos que puedo interponer dentro de este famoso recurso de queja. Y el juez podrá imponer una multa de 24 dólares sin perjuicio de sanción de destitución del cargo del funcionario ejecutor en caso de reincidencia. ¿Qué características tiene este recurso de queja? Pues bueno, se hace ante el Tribunal Contencioso Tributario por la falta de despacho de toda clase de petición y de actuaciones de origen o de carácter tributario. Fíjense ustedes que también nosotros tuvimos en la parte administrativa lo que era la queja, ¿no? En contra de los servidores que no actuaren de conformidad a los plazos, sobre todo, ¿no? Dentro de los procesos, a esos servidores. Acá también puede pasar en el tema tributario, pero dentro del contencioso tributario. Se presenta ante el superior respectivo y su trámite es corto. Se debe escuchar al funcionario insinuado, es decir, a quien contra quien estamos quejándonos, ¿sí? Y se dicta resolución en la que se aplicará pues una multa y según la gravedad de la queja se ordenará inclusive la destitución del cargo, ¿no? Es bastante severo, ¿sí? Porque la multa como quiera es superable, ¿sí? Y de hecho no tiene unos valores exorbitantes. Pero en el caso de la destitución, sí, pues estamos hablando de una sanción bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, eso es lo que, digamos, se puede producir en virtud de, y creo que ya en algún momento les comenté sobre los malos servidores, ¿no? Que puedan, digamos, abusar del derecho, ¿sí? O abusar de sus condiciones o del poder que pueda tener, pues, dentro del desarrollo de sus funciones, ¿no? Y se sienta, digamos, con el derecho a hacer o deshacer en contra de los derechos de un contribuyente, ¿no?
¿Qué requisitos deberá entonces tener este escrito de queja, ¿no? Los nombres, apellidos del actor, sus datos descritos, la determinación del reclamo administrativo, indicando la fecha de presentación ante la autoridad, el acto u omisión del que se del que se acusa al funcionario, el motivo de la queja, la prueba documentada, la firma del recurrente y de su abogado, y el lugar para que le sea debidamente notificada la actuación, mejor dicho, los pasos procesales y demás que se puedan digamos, establecer dentro de este procedimiento, ¿no? Entonces, esto en cuanto a los recursos que tenemos, ya los he duplicado varias veces. Muy bien. Bueno, entonces con eso damos por terminados, digamos, los temas, porque de ahí ya vienen lo que son los delitos tributarios, ¿ven? Y ya, bueno, vamos a hablar el tema de los delitos después. Es decir, vamos a entrar a nuestra cuarta unidad. Como sabemos, tenemos ya el día jueves con ustedes hacer lo que es el debate y el procedimiento contencioso tributario relacionado al caso Noboa, ¿sí? Y revisar, digamos, todas las actuaciones que se han producido ahí y, digamos, ya reunir, ¿verdad? Todas estas figuras jurídicas que hemos podido revisar dentro de este procedimiento contencioso tributario y que lo vemos en este caso práctico, ¿no? Cómo se han activado, cuál es la estrategia legal que el doctor Zavala pues, ha desarrollado, ¿no? En relación a este caso práctico y que creo que completaría y complementaría muchísimo sobre este procedimiento. Como les dije, la participación será de ustedes, ¿sí? Yo prácticamente pasaré calladita, ¿sí? Y actuarán pues todos los grupos que alcancemos a revisar para el desarrollo de este caso práctico que, como les digo, esta unidad ha tenido pocas actividades, ¿verdad? Que hemos venido realizando porque he querido concentrarlas en este caso práctico, que siempre lo hago y lo desarrollo así, porque me parece que es lo que va a reforzar precisamente los conocimientos que hemos visto en esta unidad número 3. Así que llegamos hasta aquí, en esta clase del día de hoy, estamos en un muy buen tiempo, ¿sí? Y bueno, como siempre, nos vemos el día jueves, los espero. Bueno, Dígame, dígame. lo que pasa es que en el trabajo dice que el punto 1 dice, en una diapositiva PowerPoint, presentar la estrategia legal planteada por el abogado defensor. ¿Solo hay que presentar una diapositiva o hay que presentar una diapositiva por cada uno de los puntos? Una diapositiva por cada uno de los puntos, ¿sí? Son 5 diapositivas, porque me tienes que dar respuesta al menos 5 diapositivas, ¿ya? Claro. La que he pedido que sea una sola es la estrategia, la primera, ¿ya? Es decir, quiero que ahí ustedes realmente usen su creatividad, ¿sí? Porque están resumidas y las vimos, ¿verdad? Cuando yo les expliqué la introducción del caso, les dije, ay, el acto, no quiero que lo copien y lo peguen y lo pongan ahí, o que me lo pongan en cuadritos, o me lo pongan en un corazón, o me lo pongan en un círculo, me lo pongan... No, quiero que ustedes realmente establezcan cuáles fueron las verdaderas estrategias que usó el doctor Zavala para poder atacar este acto de la administración pública, que era un acto determinativo o la determinación de una glosa, ¿sí? Y entonces, tal vez el punto, yo les doy así como que unos tips, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en el medio yo puedo poner, ¿no? ¿Qué es la glosa? ¿Cuánto es la glosa? ¿Sí? Y cuál es el acto administrativo de determinación, cuándo nació, ¿sí? Como un antecedente, lo pongo en medio. Y comienzo a desmembrar, a decir, bueno, de aquí se hizo un reclamo administrativo, ¿ven? Y quizás poner unas características en torno a él, ¿verdad? Que a ustedes les permita, porque las diapositivas, ¿para qué son? ¿Qué es lo que quiero que ustedes comprendan? Fíjense ustedes no solamente aquí vienen a aprender de derecho, vienen a aprender otras técnicas, vienen a aprender herramientas, ¿sí?
en las que a ustedes les va a permitir, ¿verdad? Digamos, aprender técnicas de defensa legal, poder armar y estructurar sus casos prácticos, ¿ya? Y entonces a eso es lo que, digamos, quiero ver cuál es su forma de poder proyectarlo, porque ustedes van a tener un juez que voy a ser yo. Entonces, usted me tiene que convencer a mí. Y ya le dije ¿qué les dije yo? Que era el consejo de mi papá. Que decía, no solamente lo tengo que convencer, tengo que hacer que me dé la razón, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que ustedes tienen que armar, porque yo les dije, este ejercicio no va a tener un resultado ni positivo ni negativo, ¿sí? Aquí yo quiero que ustedes expongan sus habilidades, ¿sí? Para poder usted tener en el espacio, ¿verdad? De ese escenario, de ese caso, cómo exponerlo, cómo poderlo defender, ¿sí? Y usted mismo va a desarrollar cuál es la defensa. O usted está 100% de acuerdo con el doctor Zavala, o quizás usted no está de acuerdo con el doctor Zavala. Y esa es la conclusión, ¿ves? Ese es el último punto, es el quinto punto, ¿verdad? En donde van a llegar a las conclusiones. Y ustedes me van a decir, yo creo que no ha tenido toda la razón, por esto, por esto, por esto, por esto, ¿sí? Yo creo que la administración tributaria se actuó bien o no actuó bien, o yo creo que aquí sí estoy de acuerdo o en desacuerdo. Eso lo evaluarán ustedes, ¿ya? Y entonces lo vamos a discutir aquí y como les dije, nadie se va a llevar ni la razón ni la no razón. Vamos a analizar realmente cómo un abogado tributarista puede armar toda una estrategia legal y cómo usar todos los mecanismos que el Código Orgánico Tributario nos ofrece. ¿Sí? Y eso es lo que quiero que aprendan. ¿Ya? Entonces, bueno, ya que está claro, como siempre les deseo una feliz noche. Si tienen más clases, vayan a clases, como siempre les digo, ¿sí? Pórtense bien, cuídense mucho, ¿sí? Y que les vaya bonito. Buenas noches a todos. Gracias, Miss. Hasta mañana. No, Miss, Chao, pase bien. Chao, Bueno, gracias. Y disfruten el mañana, caso. Hasta mañana, disfruten el caso, por favor. Gracias.